Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Te ruego, Señor, como ministro del Evangelio y como pastor delegado por ti, Señor, en este pueblo, en esta congregación, que tú bendigas hoy nuestras vidas, Señor. Que nos hables y que salgamos de este lugar, Señor, por la fe, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos del conocimiento de Jesucristo y llenos de ti, Señor. Espíritu Santo, háblanos, Señor, y ten el honor, Señor, y glorifícate en este lugar. Ten el honor, Señor, y glorifícate. Ten toda la gloria y glorifícate en medio de tu pueblo. Aviva tu obra en medio de este tiempo, Señor. Y en medio de este tiempo, hazla conocer, Señor. Ten misericordia de nosotros y háblanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos hablado en algunas ocasiones de Timoteo. Y sabemos que Timoteo es discípulo amado del apóstol Pablo. Hemos hablado de cómo Dios escoge a personas para que vayan y preparen a otras y que luego esas otras vayan y preparen a otras, de generación en generación. Y hemos hablado también que nosotros somos responsables de vivir para Dios y servirle. ¿Amén? Hoy les quiero hablar de qué significa morir con Él y por Él. De qué significa morir con Cristo y por qué somos llamados a morir en Él. A veces, cuando nosotros estamos en una situación difícil, hermano nos dice: tienes que morir, tienes que morir, tienes que morir. Tienes que morir porque todavía eres muy carnal. Tienes que morir a tu pecado porque tu pecado todavía te domina, te ata. Y a veces nos preguntamos, ¿pero qué significa eso de morir? ¿Cierto? Dice Pablo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este es un pasaje que nos habla a nosotros acerca de cómo nosotros debemos entender la gracia de Dios de tal manera que nosotros podamos esforzarnos en ella.
Y hay algo que sucede aquí con este pasaje y quiero explicárselo. Este pasaje, la versión Reina Valera, nos lo explica de una manera, pero hoy vamos a ver el significado un poco equivocado, al parecer, que esta versión Reina Valera nos traza. Usted dirá, pastor, ¿por qué se va a levantar en contra de la Reina Valera si esta es la iglesia de la gente que se va a salvar? Esta es la versión de la gente que se salva, la Reina Valera, ¿cierto? Vamos a ver que no. Empieza este pasaje diciendo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El texto, en otras versiones y en la versión original, en este caso más acercada a la traducción del griego, dice algo totalmente contrario, no solamente en ese versículo, sino en otros versículos que hemos leído. Por ejemplo, en inicio, Pablo, la Reina Valera nos dice: esfuérzate en la gracia, y nosotros quedamos como, ¿cómo así que esfuérzate en la gracia? ¿Cierto? Y si vamos al sentido más cercano, dentro de las versiones que encontré, extrañamente, la versión internacional nos trata del pasaje de mejor manera. Y se los voy a leer, no importa si usted no tiene la versión, escuche. Dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Es muy diferente fortalecerme en la gracia que esforzarme en la gracia, ¿cierto? Porque no solamente ese versículo, sino también otros textos. Por ejemplo, en el versículo 3, la Reina Valera nos dice: sufre penalidades. En el original no habla de eso, sino comparte nuestros sufrimientos. Cambia el sentido. Pablo colocándose como un ejemplo por la gracia del Señor por la cual sufrimos. También el versículo 6 dentro de este pasaje dice la Valera: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y en el original no dice eso, sino que dice algo más cercano a: el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Y así como este texto que vamos a hablar hoy, que estamos tratando hoy, nosotros debemos entender la seriedad que tiene estudiar la Escritura para nuestra vida, para poder vivir en realidad como el Señor quiere que vivamos. Pareciera que cuando leemos esfuérzate en la gracia, tendríamos nosotros que tomar un uniforme, una espada o una pistola, en este caso, una metralleta, irme al monte y esforzarme en la gracia y dar todo de mí, ¿cierto? Pareciera que se anulara la gracia, porque aunque tenemos una responsabilidad como creyente, Dios es soberano, nosotros responsables. La única manera de yo poder vivir en la gracia no es viviendo con mis fuerzas, ni siquiera en la gracia, ni siquiera en el ministerio, ni siquiera en el esfuerzo que yo tengo que hacer. Mi participación es la principal. Pablo le está diciendo a Timoteo: esfuérzate en medio de las tinieblas que estás viviendo, en medio de la persecución que estás viviendo, esfuérzate como tienes que esforzarte hoy para escuchar la palabra, amén. Como tienes que esforzarte hoy para entender lo que Dios nos quiere hablar. Dice la Escritura: hijo mío, tú pues esfuérzate en la gracia. Si vamos a lo correcto, es fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús.
Hay cosas que debemos entender que se daban en esta época. Uno, la iglesia estaba en persecución. Usted se imagina la situación en la que estaban los cristianos, que los estaban asesinando. Y Pablo, quien era un asesino de la iglesia cuando era Saulo de Tarso, ahora es quien escribe a los que están siendo perseguidos a muerte. Y él viviendo prisiones. Y desde la prisión escribiendo todas estas cosas, la mayoría de sus cartas, sabiendo de que lo iban a matar. En ese tiempo, Filipos, Éfeso, estamos hablando del este de Europa, colindando con Asia, en época donde la filosofía griega tenía tanto poder, donde había un culto al hombre como tal, y donde nacen todas estas escuelas filosóficas, se entendía de que tenía que haber una transmisión del conocimiento. Es decir, cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, por ejemplo en el versículo 2, que le dice: lo que has oído de mí ante muchos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es lo mismo que estaba sucediendo en la época con la filosofía. Los filósofos tenían que hacer hincapié en que los discípulos se tenían que convertir en verdaderos filósofos. Y era lo que se vivía. Todo el mundo quería filosofar, lo que le llaman en la filosofía la vida contemplativa. Entonces, ¿qué hacían los hombres? Se iban a contemplar para ver qué ideas se le venían acerca del conocimiento del ser, de la naturaleza, del universo, del yo. Y así crecían. Y si alguien descubría cosas nuevas, se las enseñaba a sus discípulos como teoría, y estos tenían que enseñárselas a otras, hasta el día de hoy que nos llegaron todos los libros que tenemos de filosofía y todos los escritos. Pablo, rompiendo el esquema y enseñando que la palabra de Dios va más allá de las generaciones, le dice a Timoteo lo mismo. También nos habla el texto de soldados. En ese contexto también se hablaba de soldados. Y los soldados no eran como los soldados de hoy. Tenían vestimentas diferentes, indumentaria diferente. También nos habla el texto de atletas. ¿Sabía usted que las Olimpiadas mundiales ya se practicaban en la época de estas escrituras? Los Juegos Olímpicos no son una cosa nueva. Ya aquí se jugaban los Juegos Olímpicos. En el este de Europa sonaban los Juegos Olímpicos para todo el mundo y participaban los mejores atletas del mundo. Y Pablo toma no solamente el ejemplo de los filósofos, no solamente el ejemplo del ejército, sino también el ejemplo de los deportistas, para mostrar que la palabra tiene más poder que todo lo que el hombre pueda experimentar. Sin embargo, lo compara y habla del compromiso del soldado. ¿Sabía usted que cuando una persona se enlistaba en el ejército no podía tener pareja? Un hombre iba al ejército y no podía tener pareja por lo menos 20 años. ¿Cómo sería con los soldados colombianos hoy si les pusieran esa regla? De eso estaba hablando Pablo. Quien se alista en el ejército no tiene nada que ver con la vida civil. No tiene ni puede ir e unirse civilmente con una mujer. Pero como toda regla tiene su excepción, más en Colombia, ¿cierto? Que las leyes están hechas para violarlas por los corruptos que somos. Nadie dice amén. Algunos soldaditos tenían sus concubinas. Y eso era lo que Pablo estaba diciendo. Ellos
hacían negocio de tal manera que podían tener sus mujercitas fuera del ejército e incumplían la norma. Y es lo mismo que Pablo también le dice a Timoteo. Dice, si te vas a enfilar en el ejército de Jesucristo, ojo, no te dediques a lo que no te tienes que dedicar. Enfócate en Jesucristo. Disciplina. También nos habla cuando habla del atleta. Mínimo 10 meses tenía que prepararse un atleta antes de cada competencia. Solo encerrado practicando para la competencia. Usted le pregunta a un deportista hoy que va a Juegos Olímpicos, mire cómo es su entrenamiento. Años antes, preparándose. Usted ve los equipos en Estados Unidos, en Cuba, en Puerto Rico, en Alemania. Usted ve la rigurosidad de los deportistas. Usted puede ver los documentales en internet y usted mira cómo se prepara un deportista que va para Juegos Olímpicos. Se termina un juego, una temporada de Juegos Olímpicos, y empiezan a prepararse para la siguiente. Y tienen que ganar diferentes competencias para luego clasificar. Y los deportistas deben vivir encerrados en su deporte. Por eso los indisciplinados no triunfan. Era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. La comparación entre lo que hacían los filósofos, la comparación de lo que eran o hacían los soldados, la comparación de lo que era y hacían los atletas. Un ejemplo que también es dado para nosotros. Y este esfuerzo del cual nos está hablando Pablo en su carta a Timoteo tiene que ver mucho con cómo nosotros vemos nuestra vida en Dios. ¿Qué es sufrir, hermano? ¿Cuánta gente sufrida hay en esta mañana aquí? ¿Has perdido una persona en tu familia, quizás? ¿Has sido abandonado o abandonada? ¿Te dejaron con tus hijos pequeños? ¿Has perdido trabajo? ¿Has perdido dinero? ¿Has perdido estudios? ¿Qué has perdido? ¿Será que en esta mañana hay alguien aquí que pueda comparar el sufrimiento que tiene con el sufrimiento que tenía la iglesia en este momento? ¿Será que tu prueba es tan fuerte que te están diciendo que te van a decapitar porque has hablado de Jesús en determinado lugar? Pareciera que nuestras pruebas son tan pequeñas delante de estos creyentes que lo único que sabían era que estaban siendo perseguidos para morir. Y no pensaban ellos que estaríamos hablando de nosotros hoy. Timoteo jamás pensaba que 2000 años después nosotros íbamos a estar hablando de su abuela y de su mamá. ¿Cierto? Porque ellos no estaban pendientes en la gloria de ellos, sino en conocer lo que era amar y seguir viviendo para Cristo. No había otro interés en este pueblo, en Pablo, en los discípulos, en la familia cristiana del primer siglo, que no fuera amar y servir a Dios. No era que primero estaba el trabajo y después Cristo. No era que primero estaban las cosechas, las vendimias y después servir a Cristo. No. Lo esencial para ellos era vivir como un soldado alistado, concentrado solo en Jesús. Y las demás cosas eran tomadas como ¿qué? Añadidura. Esa era la vida cristiana en los primeros tiempos. Pero nosotros no.
Nosotros estamos tan concentrados en cosas vanas, tan concentrados en cosas que están fuera del alistamento. Estamos concentrados en cosas tan ajenas a la voluntad de Dios que perdemos nuestra vida desobedeciendo la palabra de Dios. Perdemos nuestra vida pensando de que Cristo no viene o que no puedo morir hoy y le tengo que dar cuentas al Dios eterno. Una advertencia que Pablo inicia diciendo: hijito mío. Estas palabras solamente las puede decir un padre espiritual, verdadero. Hijo mío. Alguien que por la obra de Dios considera a otro y le enseña qué es temer a Dios. Solo puede decirle hijito mío a alguien que aprecia mucho, ¿cierto? Pablo apreciaba a Timoteo tanto que lo consideraba de su alma. Y lo amaba tanto que lo exhortaba tanto. El que te ama no es el que te dice cosas bonitas siempre. Ese es el que más te odia. El que te ama es el que te exhorta y no es hipócrita. Dice Proverbio: ¿de qué sirve una persona que te adula? ¿De qué sirve? ¿No es más valioso aquel que te exhorta para que vivas? El que te dice siempre cosas bonitas no es el que te ama tanto. Estas palabras que Pablo le dice a Timoteo, estando ellos en el mismo contexto, se las dice por la necesidad de que podamos entender la seriedad que tiene la parte espiritual en nuestra vida. ¿De qué le sirve al hombre llenarse de argumentos y de argumentos y de argumentos si cuando llegue delante del Señor no hay argumento que valga? Por eso repetíamos esta última estrofa. Hermano, ¿usted se ha puesto a pensar qué va a hacer cuando esté delante del trono del Señor? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuáles serán las primeras palabras que el Señor le va a decir a usted? No las que tú le vas a decir al Señor, las que Él te va a decir a ti. ¿Estás preparado para irte con Jesús? La amistad y la confianza que había entre Pablo y Timoteo iba a tal punto que le dedicó 2 cartas de las que conocemos y quedaron plasmadas para la doctrina de la iglesia. Fortalecerse en la gracia es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Le dice: mira tanto la gracia del Señor que puedas vivir y seguir adelante en lo que se viene, porque te van a matar y vas a morir por causa del evangelio. Agárrate tanto de la gracia del Señor y fortalécete, porque es lo único que tienes. En la persecución no vale dinero, en la persecución no vale casa. Si ven lo que está pasando hoy en Perú, eso no crean que es en las montañas, no, es en la ciudad. Porque en Lima no puede llover ni siquiera serenar porque hay desastres. Allá no llueve, lo mismo que en Chile, en el norte de Chile. Y la gente, usted ve a la gente que está siendo rescatada en los barrios, y es gente que está lista como si estuviera en el trabajo, con sus maletines, normal, porque de repente les cae el agua y viene el desastre. Ahí no vale ni casa, ni carro, ni nada. Cuando vienen los momentos de calamidad, es que valoramos lo que vale o desvaloramos lo que vale. En Barranquilla, si vieron una vez que creo que era una moto, se la llevaba a un arroyo
Y el hombre, por agarrar su moto y no dejar que el arroyo se lo llevara, se lo llevó el arroyo. Por una moto. Quizás le costó su esfuerzo. Pero aquí no vale eso, hermano. Aquí lo único que vale es el poder de la gracia de Cristo en tu vida. Eso es lo que te va a fortalecer. Tú te puedes esforzar por hacer muchas cosas materiales, aún servir al Señor. A veces estamos muy confundidos con esto de servir al Señor. ¿Será que yo tengo que estar todo el día en el templo? No. ¿Sabías tú que tu trabajo es un servicio para Dios? Y que tienes que servirle bien al Señor porque eso hace parte de tu primer ministerio, tu familia. Trabajar es honrar y adorar a Dios. Es algo errado que decimos, no, es que yo trabajo en lo secular y sirvo al Señor en lo cristiano. Tu trabajo no es secular, tu trabajo es y debe ser adoración a Dios. Por eso debemos ser responsables los hombres de proveer para la casa. Y la mujer, como dice la palabra, en amor, someterse al marido. Por el contexto de hoy, han cambiado tantas cosas, ¿cierto? Donde hay un desorden tan bravo en la familia, donde pensamos que lo material es lo más importante, donde nosotros pensamos muchas veces que algunas cosas, aunque parezcan bien, están dentro de la gracia. Esforzarse en la gracia es confiar tanto en Dios que sabes que Él envió a su Hijo y que eso es lo que te sostiene. Esa es la gracia de la cual habla Pablo. Pero vamos a ver, ¿de qué otra gracia era la que estaba hablando Pablo? Y una muestra de eso, y vamos a comparar los textos, tiene que ver también con lo que Pablo le escribe a los filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 1. Son los mismos contextos. Timoteo, siendo pastor en Éfeso, delegado por Pablo, la iglesia de Éfeso a cargo por un largo tiempo por Timoteo, y en el mismo contexto de Filipenses, mire Pablo cómo le habla a los filipenses. Capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, ¿en quién? En Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Quiénes son los obispos y diáconos? Los ancianos, los pastores. Era una carta dirigida a toda la iglesia, pero una carta dirigida a los pastores, a los ministros, a los diáconos que deben tener bíblicamente las mismas características de los pastores. Marido de una sola mujer, proveedor para su casa, sobrio y todas las características que habla la Escritura. Pablo le está escribiendo a ellos y les dice: gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir de todos vosotros, sentir esto de todos ustedes, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Qué gracia? La gracia de sufrir por Cristo. Esa es la gracia que Pablo le decía a los filipenses. Ustedes son copartícipes conmigo de la gracia. Yo sufro, ustedes sufren.
La gracia no es que Dios te va a dar todo. Venga, pacte y diciéndole mentiras a la gente para que la gente salga emocionalmente bien. No, eso es falso. La gracia es sufrir por Cristo. ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? Si viene una persecución a los cristianos en Colombia, ¿estarías dispuesto a compartir con nosotros esta gracia? ¿Sí? ¿Cuántos se apuntarían? Esa es la gracia de la cual hablaba Pablo a los filipenses, a los efesios, a Timoteo. Mire lo que dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Cómo así? Que me están concediendo eso. ¿No me concede Dios en mi bienestar y mi prosperidad? ¿Cómo así que Dios me concede la gracia de sufrir? Sí, hermano. Sufrirás. Sufriremos por, en y con Cristo. Pastor, usted está diciendo mentira. Vamos a confirmar palabras de Jesús. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo no tendrán aflicciones. Tendréis, qué promesa, ¿no? En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esa es la gracia. Eso es confiar en el Señor. Eso es fortalecernos por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Jesús lo dijo. ¿Qué es fortalecerte en la gracia que tenemos en Cristo? Confiar de que Él ha vencido al mundo. El mundo no venció a Cristo ni te ha vencido a ti. El pecado no tiene poder sobre ti, sobre mí. Somos libres en Cristo Jesús. Y por esa gracia estamos firmes. Confiad porque yo he vencido, está en pasado. Yo he vencido al mundo. ¿Venció o no venció? Venció en la cruz y resucitó. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo allá. Confía que Cristo, el Mesías, con el cual estamos revolucionando a través de este evangelio las naciones, ha vencido al mundo. Confía. Vas a morir, pero confía. Te van a matar en una cárcel, pero confía. Te van a entregar a los leones en el circo romano, pero confía. ¿Qué confianza se le puede decir a una persona que tiene pena de muerte? Como ir a la cárcel y visitar a alguien y decirle, hermano, te van a matar mañana con la inyección letal, pero confía. Esa es la paradoja de nosotros los cristianos. Los del camino, sentenciados a muerte, pero con vida y corona de vida. Eso es cristianismo, no es otra cosa. Sufrir en Él, con Él y por Él. Por su causa vivimos. Para su causa vivimos. El evangelio no es algo sensorial, es algo más que sensorial. No es lo que sientes, es lo que dice la palabra.
Poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Mira lo que dice Segunda de Timoteo. Vamos nuevamente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán prosperados. Mucho dinero sobre sus cuentas ahora. Ahí no dice eso. Dice, serán perseguidos. Pastor, usted sí es trágico. Seré trágico como Pablo. Mire lo que dice el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y dice en otra parte, y si aún no nos librare, confiamos en Él. ¿Cierto? El Dios soberano también te ha hecho un llamado para sufrir con Él, para morir con Él. Y no es simplemente morir en mi mente y decir, yo voy a morir al pecado, yo voy a morir al pecado, yo voy a morir. Es un estado de fe tan profundo en lo que Cristo hizo, que tu vida está tan confiada en Él, que tú crees en la soberanía de Dios día y noche, y que Él tiene control de tu vida, y que Él guía tu vida por su gracia. ¿No te ha ayudado Dios hasta el día de hoy? Mira lo que tienes, mira a tu familia, mira también lo que no tienes. En eso te ha ayudado el Señor. Si el Señor nos diera todo lo que nosotros le pedimos, pobre de nosotros. Gracias a Dios que no nos da todo lo que le pedimos. Tan egoístas somos muchas veces que pensamos solamente en nosotros. Los cristianos en este tiempo no pensaban solo en ellos. Jesús, 100% hombre, 100% Dios, ha pensado en ti y en mí. Despojándose de sí mismo, se hizo hombre para bendecir a la humanidad. Nosotros pensamos siempre en nosotros, para no confiar en la gracia del Señor. Nosotros tomamos parte del orgullo, nos agarramos del orgullo para no confiar en Dios. Nosotros nos tomamos de nuestros propios intereses y nos agarramos y nos amarramos de nuestros propios intereses para no confiar en la gracia del Señor. Porque confiar en la gracia del Señor es sufrir por su causa. Es no depender de mi egoísmo, sino de su soberana voluntad. Primera de Pedro 4:12. Mira esta revelación tan hermosa. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera pasando, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Es un gozo estar en la prueba por causa de Cristo. Pastor, ¿nos está mandando a que vayamos y subamos a Monserrate y nos latiguemos? No. Te estoy llamando a que confíes en lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y que por lo que Él hizo en la cruz, tú podrás estar dispuesto a dar tu vida por Él y por amor a los demás. ¿Quién es el que ama al prójimo? El que da su vida por el prójimo. No el que le da una palmadita y le dice, bueno, chao, que Dios te bendiga. Dice 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois dichosos, bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. La gloria de Dios está en los que padecen. Cada vez que tú padeces por Cristo, te aseguro que no pasará en vano delante de Cristo cuando estés en su gloriosa presencia. ¿Cuánto te ama el Señor? Que te cuida para su gloria. ¿Cuánto te ama el Señor? Que te permite el don de padecer por su nombre. El honor de padecer por su nombre solo lo tiene su iglesia. Amén. Vamos a nuestro pasaje. Segunda de Timoteo 2. Versículo 2 nos enseña un principio vital. Esta gracia tenemos que compartirla a las generaciones. Aquí te está hablando mínimo de 3 generaciones. ¿Estás compartiendo tú esta gracia a tus hijos? Yo tengo la responsabilidad de enseñar a mis hijos esta gracia, para que mis hijos le enseñen a sus hijos esta gracia. Cuando lleguemos delante de Dios, esta es una de las cosas por las cuales le vamos a responder a Dios. Si nuestros hijos fueron enseñables y enseñados en esta gracia. No podemos pretender ganar al mundo si perdemos nuestra familia. El hombre y la mujer son los sacerdotes de la casa. El hombre es la cabeza, pero ambos son sacerdotes y ambos tienen la obligación de enseñar esta gracia a sus hijos. La mujer sabia edifica su casa, no la destruye como mujer rencillosa. Y no solamente es una generación sanguínea. Pablo no había concebido a Timoteo ni a los discípulos. Pablo no tuvo hijos físicos, pero sí tuvo hijos espirituales. Yo me considero uno. Me gustan las cartas de Pablo. Y tengo la responsabilidad de lo que he oído, encargar a hombres fieles y ¿qué más? Idóneos. Se necesita idoneidad y se necesita fidelidad. Necesitamos formar eso en el pueblo de Dios para que esta palabra siga siendo extendida. ¿Estás trabajando en la fidelidad de tus hijos? Para no preguntarte de los discípulos,
¿Estás formando la idoneidad en tus hijos? Tus hijos tienen dones, tienen talentos. ¿Los está formando para adorar a Dios o para adorar al mundo? ¿Qué les provees? ¿Materiales para que adoren al diablo o les provees la palabra para que adoren a Dios? ¿Cuál es la provisión que llevas a tu casa? ¿Materiales para enseñar esta gracia o destrucción a tu hogar? Es una responsabilidad. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Concéntrate en Cristo. No dice como soldado, dice como buen soldado. Comparte nuestro sufrimiento, significa ese sufre penalidades. Pablo primero era ejemplo y le dice, nosotros estamos sufriendo, también tienen que sufrir ustedes en Éfeso. No crean que esto es un juego de canicas. Esto es serio. El evangelio es serio, hermano. Y lo venimos repitiendo. Es tan serio que deberías tú y yo llegar a nuestras casas en esta tarde y reunir a nuestra familia y exhortarles en la palabra si no están caminando correctamente. Es serio y es urgente. Es tan serio que deberías dejar el control del televisor y sentarte a la mesa con tu familia y hablar de estas cosas. Es tan serio que deberías tomar de la mano a tu esposo, a tu esposa y orar juntos por la restauración de todas las áreas de su vida, de nuestra vida. Es tan serio, hermano. Es tan serio el no enredarnos en los negocios civiles, ¿cierto? El no hacer como aquellos soldados griegos, romanos, que tenían sus concubinas por ahí encerradas. Es tan serio que si tú eres varón y tienes conversaciones por ahí escondidas con otras mujeres que no son tu esposa, deberías llegar a tu casa y arrepentirte. Es tan serio que si tú eres una mujer de Dios y estás coqueteando con otros hombres que no son tu esposo, y deberías llegar a tu casa y arrepentirte y reunir a los tuyos y orar. Cuando un atleta está corriendo, ustedes se han visto la carrera de relevo, ¿cierto? Hay un palito que se llama el testimonio. Los que alguna vez han visto una carrera de atletismo o lo han practicado saben. Es un objeto en el cual se basa la carrera. Eso es viejísimo. El primero sale y tiene que salir corriendo en máxima velocidad. Es el primero que tiene que impulsar la carrera. Cuando él viene llegando, le tiene que entregar en la mano, bien entregado, el testimonio al segundo. Y el segundo, cuando ve que va llegando, más o menos a un metraje determinado, él va y empieza a trotar y a trotar y a trotar hasta que toma el testimonio en velocidad y sale corriendo para entregárselo a otro. ¿Sabes lo que pasa a veces en algunas carreras? Que algunos de los que van en el relevo se lesionan o dejan la carrera por un calambre y salen. Porque es tanta la presión de tomar el testimonio e ir a entregárselo al otro, porque el que se equivoque rompe
el gran tiempo que hizo el primero y la esperanza del último, el equipo. Si alguno de los atletas deja la carrera, el esfuerzo del otro no sirve. Si la familia no está unida como buenos atletas, todos, una parte del cuerpo se resiente, todo el cuerpo se resiente y se pierde la carrera como familia. Tarea de los padres, abrazar a sus hijos debajo de sus alas, como la gallina toma sus pollitos, y abrazarlos en la fe. Porque lo que nosotros compartimos es la fe en Cristo. Y la comunión en Cristo, le dice Pablo a los filipenses. Ustedes que comparten conmigo la comunión en Cristo. Nosotros no tenemos otra vida, sino es en Cristo. Si tú piensas que tienes una vida cristiana y una vida secular, te invito a que creas en la Escritura, ya que lo único que nosotros tenemos es una vida de comunión en Cristo, en la cual necesitamos ser santificados todos los días de nuestra vida. Mira lo que nos dice el versículo 8. Y que Pablo se lo dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Eso es esforzarse en la gracia. Eso es confiar en la gracia de Cristo Jesús. ¿Qué tiene que ver ese texto con todo lo que está hablando? Si le está diciendo, dale hacia adelante, mira como soldado, mira como atleta, y en la mitad le dice, acuérdate de Jesucristo, porque ese es el evangelio. El poder de Dios que hubo en la cruz, tenemos que traerlo todos los días a la mesa de nuestra casa. En medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de los triunfos, en medio del gozo, acuérdate de Jesucristo. No tenemos más nada, hermano. Es nuestra única esperanza, es nuestra respiración. Si en la mesa de tu casa no está Jesucristo, acuérdate de Jesucristo. Si en tu cuarto con tu pareja no está Jesucristo, acuérdate de Jesucristo en esta mañana. Si en tu corazón no está Cristo en el centro del trono, acuérdate de Jesucristo. Son las palabras más poderosas que yo pudiera escuchar en esta mañana. Jesucristo merece la gloria, la honra, y que yo me acuerde de Él en todas las áreas de mi vida, porque Él es el centro. Y remata recordándonos esto: en Él sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está encadenada, dice en el original. No dice, como dice acá, presa. Habla de unas cadenas físicas, no es solamente estar detrás de los barrotes. Ellos pensaban que culpando a Pablo como un malhechor, la palabra de Dios se iba a detener. Es lo mismo que sucede hoy. Vamos a hablar en contra de los cristianos y se nos acaba este tormento de evangélicos hablando de todas partes de Jesús, hablando en todas partes de Jesús. Noticias para el mundo. Vamos a seguir hablando más y nos tendrán que soportar hasta el fin, hasta que Cristo venga por nosotros, hasta que nos muramos. La iglesia seguirá en Colombia hablando de Jesús y no nos callarán. Así nos maten, vamos a seguir hablando de Jesús, porque la palabra de Dios no está encadenada. Y si nos meten en la prisión y si nos cortan la lengua, hablamos con señas. Amén.
La doctrina de la gracia. Elección. Elección. Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor ¿a quién? ¿A los perdidos? A veces decimos, varón debe tener amor por los perdidos. El amor es por los escogidos, porque los escogidos no están perdidos, sino que no han llegado a casa. Hay que ir a buscarlos. Amén. Todo lo que sufrimos es por los escogidos, dice Pablo. Todo lo que sufrimos es para que los escogidos lleguen a escuchar el evangelio. ¿Quiénes son los escogidos? Yo no sé, solo Dios lo sabe. Mi tarea es predicar la palabra incansablemente. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Cuándo se tenía que predicar la palabra? ¿En qué momento? Tiempo, y como decía mi abuela, y a distiempo. Tiempo y fuera de tiempo. Y mire este himno que viene desde el versículo 11, con el cual termina este pasaje. Hermoso. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él también es. Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Empieza con la gracia, termina con la gracia. Debemos tener la suficiente confianza en Cristo para padecer por Él. Debemos tener tanta confianza en que Él no nos negará, porque Él no se niega a sí mismo. Lo que sufras por Cristo tiene recompensa. Sin embargo, no lo hacemos por la recompensa, sino por su gracia. Sufrimos, reinaremos con Él. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Y aquí no está hablando de morir en la mente, ay, voy a morir. No, habla de morir físicamente. Penalidades, sentencias de muerte por causa de Cristo. Pero Él es fiel. Aunque tú seas infiel, Él es fiel. Aunque el llamado es a ser fiel, porque Él es fiel. No infiel, porque Él no es infiel. Miren a Cristo Jesús, miren su fidelidad y sean fieles. Miremos a Cristo Jesús, miremos su fidelidad y en un acto de adoración genuina, ¿cuánto deberíamos entregar por Cristo? ¿Habrá límite para entregar para Cristo nuestra vida? ¿Hay algún límite con tremendo regalo que te están dando de la eternidad? ¿Hay algún límite con la oportunidad de arrepentimiento para vida que te da Jesús? Gente que escucha y escucha y escucha. Miremos a Jesús y disfrutemos de su gracia. Morir con Él es un privilegio, porque si morimos, viviremos con Él. Dios nos llama, nos toca padecer, pero no en nuestra fuerza, sino por la dirección y por el amor que Él mismo nos va a proveer. Él no puede negar su verdad. El honor que Él nos da de compartir esta palabra
y de vivir para Él es un honor eterno. Mientras soporta la prueba, disfruta y gózate. Necesitamos que la gracia de Dios invada tanto nuestro corazón para estar llenos de paz en medio de la prueba. Por su gracia tendremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.